¿Qué harías si lo perdieras todo en un solo día? Tu casa, tu familia, tu salud, incluso tu esperanza. Esto parece una tragedia, ¿verdad? Aquí explicaremos las verdades que llevaron a Job de estar en desgracia a la bendición. En medio de tu dolor hay esperanza de restauración, incluso cuando sientas que todo está perdido. En este vídeo voy a revelarte lo que hizo Job, enfrentando la oscuridad más profunda. Este es el viaje de Job, como Dios preparó un final de restauración y abundancia para Job. Hay un momento en la vida donde el silencio pesa más que los gritos. Un instante donde te sientas en la cama, con la mirada perdida, y sientes que el mundo sigue girando, pero tú, ya no. Es ese vacío extraño después de perderlo todo. Después de un divorcio, una traición, una enfermedad, la pérdida de un ser querido o el quiebre de un sueño que parecía eterno. Y te preguntas en voz baja, casi como un susurro que nadie escucha: ¿qué hago ahora con los pedazos de mi vida? Esa pregunta, que nace del dolor, no es nueva. Un hombre la hizo hace miles de años, cuando se le arrancó todo lo que amaba. Su nombre era Job. Y su historia no es un relato antiguo, es un espejo de lo que tú y yo vivimos hoy. El dolor humano oculto, todos tenemos un rincón en el alma donde escondemos preguntas sin respuesta. Es el lugar donde se guardan las noches de llanto en silencio para no preocupar a los demás. Ese sitio donde la máscara sonriente que usamos en el día se derrumba cuando apagamos la luz. El dolor humano no siempre es visible. Puedes caminar entre multitudes, sonreír en redes sociales, y aún así sentir que tu corazón grita en un lenguaje que nadie entiende. Es como si el alma se partiera en mil cristales y no supieras cómo volver a unirlos. Job también supo lo que era la invisibilidad del dolor. Lo perdió todo: su familia, sus bienes, su salud, y hasta el consuelo de sus amigos. Lo único que le quedó fue una pregunta ardiente: ¿dónde estás, Dios, cuando todo me duele? ¿Te ha pasado a ti? Ese instante en que miras al cielo y no ves respuesta. Ese momento en que sientes que la vida te ha dado la espalda. Si alguna vez lo has sentido, este mensaje es para ti. Escríbeme en los comentarios si has atravesado una temporada así. Me encantará leerte. La historia de Job no termina en la pérdida. La Biblia dice en Job 42:10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto nos enseña una verdad que puede transformar tu vida. El dolor no es el final, sino un umbral. Un portal donde lo viejo muere para que lo nuevo pueda nacer. Job no fue restaurado porque se quejó. No fue levantado porque todo volvió a la normalidad. Fue restaurado porque se sostuvo en la fe, aun cuando no tenía fuerzas, y porque eligió orar en medio del quebranto. Y aquí está la visión liberadora. La verdadera fortaleza no es nunca caer, sino levantarse después de haber caído en lo más profundo. La fe no es negar el dolor, sino abrazar la esperanza de que hay un propósito más allá de lo que ahora no entendemos. Imagina a Job sentado en cenizas, cubierto de llagas, mirando lo que quedó de su vida. Su casa en ruinas, su mesa vacía, su piel enferma. Ese hombre podría haber maldecido todo, pero eligió mantenerse fiel. Esa escena es como verte frente al espejo después de una crisis. Tu reflejo ya no es el mismo, tus ojos cargan historias que nadie más conoce. Y en ese instante, la vida te invita a elegir. ¿Vas a rendirte, o vas a levantarte con una fuerza nueva? Es como una semilla enterrada en la tierra oscura. Desde afuera parece que ha muerto, pero en realidad está gestando vida. El dolor es tierra fértil. Lo que hoy parece pérdida, puede convertirse en la raíz de tu mayor crecimiento. Ahora analicemos los siguientes puntos para comprender mejor el camino del alma humana. Primero, el misterio del dolor. El sufrimiento humano siempre nos hace preguntar: ¿por qué? La Biblia no nos da todas las respuestas, pero sí nos muestra que el dolor no es un castigo, sino una escuela. Job no sufrió porque hizo algo mal, sufrió porque su fe era más valiosa que el oro. A veces lo que estás viviendo no es señal de debilidad, sino de que tu vida tiene un peso eterno. Reflexiona un momento. ¿Y si tu dolor no fuera un final, sino una preparación para algo más grande? Segundo, la soledad en medio de la prueba. Uno de los momentos más difíciles para Job fue cuando hasta sus amigos lo señalaron. En lugar de consolarlo, lo juzgaron. Así pasa en la vida, a veces quienes pensabas que te sostendrían son los primeros en darte la espalda.
Pero escucha esto, tu proceso no necesita ser entendido por todos. La soledad puede ser el lugar donde descubres que la única compañía que nunca falla es la presencia de Dios. Haz una pausa aquí. Escríbeme en los comentarios si alguna vez te sentiste solo en medio de tu dolor. Tercero, el arte de seguir creyendo. El dolor nos invita a dos caminos, la amargura o la fe. Job eligió seguir creyendo aún cuando no entendía. Job 7:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Esa frase es la llave de la esperanza. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas esa certeza, Dios vive y no ha terminado contigo. Es como caminar en la noche con una lámpara pequeña. No ves todo el camino, pero ves lo suficiente para dar el siguiente paso. Así es la fe en medio del dolor. Cuarto, la transformación interior. El sufrimiento cambia la manera en que vemos la vida. Antes de la prueba, Job conocía a Dios de oídas. Después de la prueba, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Ves la diferencia? El dolor puede llevarte de una fe superficial a una relación profunda. Lo que antes era teoría se convierte en experiencia viva. El sufrimiento, cuando se entrega a Dios, no nos destruye, nos transforma. Quinto, la restauración. La restauración de Job fue doble. Pero lo más valioso no fue lo que recibió afuera, sino lo que nació dentro de él. Una nueva visión, una fe probada, una relación más íntima con su Creador. Y aquí está la promesa para ti. Si hoy estás en ruinas, recuerda que Dios tiene el poder de restaurar lo perdido y de darte más de lo que imaginabas. 6. ¿Cómo levantarte después de perderlo todo? Puntos claves en la restauración de Job. 1. Aceptar la realidad del dolor sin negar la fe. Job lloró, gritó, maldijo su día de nacimiento, pero no maldijo a Dios. Reconocer el dolor es el primer paso para la sanidad. 2. Expresar el sufrimiento en vez de guardarlo. Job abrió su corazón delante de Dios y de sus amigos, aunque lo juzgaran. El silencio enferma, la vulnerabilidad abre la puerta a la restauración. 3. Cuestionar y buscar sentido en medio de la confusión. Job no se conformó con respuestas fáciles. Sus preguntas lo llevaron a un encuentro más profundo con Dios. 4. Esperar en la esperanza que no muere. Aunque dudó, Job declaró, yo sé que mi Redentor vive. Esa chispa de fe fue suficiente para sostenerlo. 5. Perdonar y orar por otros en medio de su quebranto. Dios le pidió a Job orar por sus amigos que lo habían juzgado. Su restauración comenzó en el momento que intercedió por otros. 6. Recibir una visión renovada de Dios y de sí mismo. Job pasó de oídas a ver con sus propios ojos. Su desgracia se transformó en una revelación más profunda. 7. Restauración multiplicada. Job no solo recuperó lo perdido, recibió el doble. La recompensa vino después de la prueba, como fruto de su proceso. ¿Cómo podemos aplicar la restauración de Job hoy? 1. Reconoce tu dolor, no lo escondas, no finjas fortaleza. Llora, exprésalo, y suelta. 2. Háblalo con Dios, lleva tu carga a lo alto, aunque sean preguntas, quejas o gritos. 3. Busca sentido en la tormenta, permítete cuestionar, pero mantente abierto a aprender. 4. Aférrate a la chispa de fe, aunque tu fe parezca débil, mantén viva una palabra, una promesa. 5. Practica el perdón, ora incluso por quienes te fallaron o juzgaron. 6. Recibe nueva visión, abre tu mente a un nivel de fe más profundo, deja que Dios te muestre algo mayor. 7. Espera tu multiplicación, cree que lo perdido no será el final, la restauración vendrá en una forma más abundante. Levántate recordando 3 cosas. Tu dolor tiene propósito, no es castigo, es semilla. Tu fe es más fuerte de lo que crees, incluso en la debilidad, hay fortaleza. Tu futuro es más grande que tu pasado, lo que viene será mejor de lo que perdiste. Tómate un momento y escribe en los comentarios. ¿Qué es lo que más necesitas restaurar hoy en tu vida? La historia de Job no es la de un hombre que lo perdió todo, sino la de alguien que aprendió a levantarse con más fuerza después de la tormenta. Y esa también puede ser tu historia. No importa cuántas veces hayas caído, no importa lo que hayas perdido, tu vida no termina en cenizas. Porque en las cenizas, Dios hace crecer nuevas flores. Recuerda esto. No se trata de volver a ser quien eras antes del dolor. Se trata de convertirte en alguien que jamás hubieras sido sin él.